Hola, ¿qué tal? Estas son clases sobre tiro parabólico para la Olimpiada de Física, nivel secundaria. Entonces, tenemos el tiro parabólico, ¿no? Se suponen dos cosas. La aceleración de la caída libre es constante y hacia abajo, que es cuyo magnitud es la magnitud de la aceleración de la gravedad. Y el efecto de resistencia del aire es despreciable, ¿no? No vamos a ignorar la resistencia del aire, de tal manera que el movimiento que se forme sea un tiro parabólico. El tiro parabólico es un movimiento, es una combinación de dos tipos de movimiento. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y, ya que el objeto sube, se detiene y baja, y en el trayecto siempre tiene una aceleración negativa constante, que es la de la gravedad. ¿Sí? Y en X, un movimiento en X, que es rectilíneo y uniforme. ¿Sí? En X no hay ninguna aceleración, y en Y está la aceleración de la gravedad. Entonces en Y va acelerándose y la velocidad va en aumento, disminuye y luego aumenta, pero en signo contrario, ¿no? O sea, va bajando. Y en X, pues tenemos aceleración cero, ¿sí? La misma velocidad en todo el trayecto, en X, ¿ok? Entonces la velocidad inicial en X va a ser la misma que al final. Y en Y, pues sí vamos a tener una velocidad inicial en Y y una velocidad final en Y, puede que distinta. Y en el movimiento parabólico es importante también señalar el ángulo con el cual sale despedido al principio. Se le llama ángulo respecto a la horizontal. Y es el ángulo que forma la velocidad inicial con sus componentes en X y en Y. Vean que esta es la velocidad inicial, es un vector que tiene un componente en X y una componente en Y, que aquí voy a dibujar. ¿Sí? Y este ángulo pues es el ángulo que forma este vector con la horizontal. Muy bien. Entonces vamos a ver un problema de ejemplo. Ese es el problema. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio a un ángulo de 30 grados con la horizontal, con una rapidez inicial de 20 y la altura del edificio es de 45 metros. ¿Sí? Entonces el inciso A nos pregunta ¿cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al suelo? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es hacer un dibujo. Yo aquí hice mi dibujito, hice un edificio con una altura de 45 metros y aquí represento la velocidad inicial, cuya magnitud es de 20.0 metros por segundo, y aquí dibujo el ángulo que forma respecto a la horizontal, que es de 30.0 grados. Y aquí ya dibujo con líneas punteadas la trayectoria que podría seguir la piedra, ¿sí? Ahora, aquí con el dibujo tenemos que elegir nosotros dónde poner el origen. Y hay dos opciones. La primera es poner el origen aquí, donde sale la piedra, ¿sí? Que este punto de aquí, donde sale la piedra, fuera el 0, 0, así como lo dibujé acá. De tal manera que la piedra, al hacer su recorrido y caer al suelo, del edificio al suelo, pues ahora las coordenadas van a ser un número que no conocemos, que pues corresponde a la distancia que recorrió, o X final, y la coordenada en Y, que sería menos 45. Entonces, si aquí estaba en 0, bajó hasta menos 45 en Y. Y la otra opción es que empecemos de 0,45, o sea, en X igual a 0 y en Y igual a 45, que es la altura del edificio, y que al caer llegue de nuevo a un número que no conocemos, pero ahora en vez de un menos 45, como acá, llega al 0, ¿sí? De tal manera que empezó con una altura de 45 y cuando cayó, pues ya tiene altura 0. Yo personalmente elegiría esta representación de aquí, o sea, poner el origen acá, en Y, ¿no? O sea, bueno, poner el 0 en Y acá, más bien, perdón. Elegiría más bien esta que esta. Pero cualquiera de las dos que se elijan, pues da lo mismo. Solo van a cambiar los datos iniciales. Aquí, por ejemplo, Y inicial va a ser 0 y Y final va a ser menos 45. Y acá Y inicial va a ser 45 y Y final va a ser 0. Pero los cálculos, las respuestas tienen que ser iguales. Entonces, se tiene esta información, ¿no? Las coordenadas X inicial igual a Y inicial igual a 0. Fíjense que aquí yo utilicé esta, el origen aquí, ¿sí? Es la que utilicé yo para resolver el problema. Entonces Y inicial va a ser igual a X inicial, que va a ser igual a 0,
y la y final va a ser igual a menos 45.0 metros, ¿sí? La aceleración en y, pues esta es constante y es conocida, es menos g. Importante incluir este signo negativo para indicar que la aceleración va hacia abajo. Y sabemos que la velocidad inicial, su magnitud es de 20.0 metros por segundo. Aquí pongo la notita de que y inicial y y final pues depende de la elección del origen, como ya lo mencioné. Entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener las componentes de la velocidad, ¿ok? La velocidad inicial que nos dan es un vector que tiene componente en x y componente en y. Entonces de este valor de aquí hay que sacar nosotros la componente en x y la componente en y. ¿Cómo? Para la componente en x, aquí le pongo velocidad inicial en x, va a ser igual a velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal. ¿Ok? La velocidad inicial en y pues va a ser la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal. Esto, recuerden, viene de los componentes de vectores y de las relaciones del seno y coseno con el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Entonces nada más sustituimos datos. Velocidad inicial es 20.0 metros por segundo por el coseno del ángulo que es 30 grados. Y esto nos da 17.3 metros por segundo. De acá también, nada más sustituir datos, 20 por el seno de 30 y esto nos da 10. Entonces estas ya son la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. ¿Ok? Ahora, pues estos son todos los datos que tenemos del problema. Ahora ya nos toca calcular. ¿Qué ecuación relaciona la información disponible? Todo esto fue la información disponible. Estamos buscando el tiempo. El inciso A nos pide el tiempo. Entonces, tenemos dos ecuaciones disponibles para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una para la posición final y una para la velocidad y final. Esta de aquí no la podemos usar porque buscamos tiempo y tenemos aceleración en y, tenemos velocidad y inicial. Aquí la calculamos. Pero no tenemos velocidad y final. No hay manera de calcularla aún. ¿Ok? Entonces esta no la podemos utilizar aún. Sin embargo, esta ecuación de acá sí. ¿Por qué? Estamos buscando t. A y la conocemos. Velocidad y inicial la conocemos. Aquí está. Y inicial la conocemos. Están nuestros datos. Y y final también. Está también en nuestros datos de acá. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Vamos a sustituir datos. Vamos a meter y final, y inicial, velocidad y inicial. T lo dejamos porque es la variable. La gravedad y bueno, t de nuevo acá. Esta ecuación que resultó aquí pues es una ecuación cuadrática para t, si se fijan. Tiene una dependencia cuadrática. Entonces es una ecuación de la forma ax cuadrada más bx más c. La manera de resolver estas ecuaciones pues es con la fórmula general, ¿no? X va a ser igual a menos b y más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces estas ecuaciones cuadráticas van a tener dos soluciones para x. Una con el signo más y uno con el signo menos. Entonces cuando ustedes resuelven esta ecuación para t, recuerden que aquí t es la variable, nos van a salir dos resultados. Uno positivo y uno negativo. Por cuestiones físicas, porque no existen tiempos negativos, pues vamos a descartar la solución para el tiempo negativo. Nos vamos a quedar con la del tiempo positivo, que cuando ustedes lo pongan en su calculadora, este sería C, este sería B y este sería A, pues les va a salir este resultado de aquí. Y listo, ya tienen respondido el inciso A. Para el inciso B, pregunta, ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? Nos está preguntando básicamente la velocidad final, pero ojo, nos pregunta la velocidad final, no la velocidad final en X ni en Y. Entonces, si queremos la velocidad final, aquí ya lo escribí, vamos a requerir la velocidad final en X y la velocidad final en Y, ambas componentes para saber cuánto vale el vector total, por así decirlo. Entonces ya conocemos T. Recuerden que para los ejercicios de estilo parabólico, casi siempre hay que resolver primero el inciso A para después poder resolver el inciso B. Entonces ahora sí podemos utilizar esta ecuación porque si fijan ya tenemos todos los datos. Ya tenemos T, ya tenemos aceleración y ya tenemos velocidad inicial en Y. Y aquí vamos a calcular velocidad final en Y. Simplemente sustituimos datos. Este es el tiempo que calculamos acá. 4.22 segundos. Y ya nos da este resultado. Esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final en Y. Luego por Pitágoras, recuerden que la magnitud de un vector pues va a ser la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes.
En este caso la velocidad final va a ser la raíz del cuadrado de la velocidad final en x y la velocidad final en y. Ya calculamos velocidad final en y, aquí está. ¿Qué pasa con velocidad final en x? Recuerden que en x es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad de x inicial va a ser igual que la velocidad de x final, porque la velocidad en x es constante. Entonces cuando nosotros escribimos acá la velocidad de x inicial, realmente también ya escribimos la velocidad de x final, porque este valor no va a cambiar. Entonces si se fijan, este valor lo vamos a sustituir aquí. Después acá, en velocidad final en y, sustituimos este de acá. Elevamos al cuadrado, sacamos raíz y nos va a dar este resultado. Entonces la velocidad final, su magnitud, va a ser igual a 35.8 metros por segundo. Y eso sería todo de este problema de ejemplo.